ante un lamentablemente ante un premier que nos conduce a un bochorno tremendo internacional, que ni siquiera ha logrado pedir disculpas bien, ¿no? Ayer, ¿a quién se le ocurre poner como ejemplo a Mussolini, que fue ejemplarmente imitado por Hitler? Dos seres absolutamente apestados para la comunidad internacional, que solo han dejado para la humanidad una huella de dolor y de sufrimiento, y ponerlos como ejemplo, porque el ejemplo de Mussolini fue seguido por Hitler, que también hizo alguna cosa bien. Esa fue la disculpa de Aníbal Torres Vázquez, que hay gente que hizo cosas mal, pero también hizo cosas bien. Por Dios, no tiene justificación. No tiene ningún sentido, es una barbaridad. O sea, ya tenemos suficientes problemas para que ahora estemos discutiendo y pidiéndole disculpas a la embajada de Alemania, a la embajada de Israel. O sea, ¿qué necesidad tenemos de estar en esto? ¿No nos basta con nuestros problemas? O sea, sinceramente, yo creo que es urgente que se convoque a un espacio que tiene que ir más allá de los partidos políticos. Los partidos políticos no representan en este momento en el Perú a los peruanos. Y esos partidos son los que tienen el gobierno y el Congreso de la República. Y esos partidos, insisto, no nos representan. Y un espacio que existe, que es posible, que es amplio, es el Acuerdo Nacional, que tiene que convocarse para discutir ahí cómo diablos salimos de esta crisis en la que estamos atrapados. Y que la solución tiene que ser crear, más allá de quién sea el presidente de la República, un gabinete de técnicos que ponga a este país a caminar, que no le regale bonos a la gente, sino que le dé chamba y que haga lo que hay que hacer. Esa es la tarea del momento, ponerse a hacer de una vez por todas lo que hay que hacer. Es decir, yo creo que ya llegamos a una situación límite. Alguna gente dice y piensa, porque la gente ha sentido su fuerza en estos días. Y yo creo que eso ha sido muy importante. La gente siente que si no hubiera sido por lo que ha ocurrido en los últimos días, el Congreso no se ocupaba de las ollas comunes, el Congreso no se ocupaba del FONAVI, el Congreso no se ocupaba de los productos de primera necesidad, el gobierno no descubría que había que bajar el impuesto selectivo al consumo o que había que escuchar a la gente. Es decir, los ciudadanos en el Perú han descubierto su fuerza y van a hacer uso de esa fuerza todas las veces que sea necesario. O sea, no se engañen, señores políticos, no se engañen, porque lo que ha empezado esta semana en Lima es solo el comienzo de lo que les espera, porque esta gente, que son la inmensa mayoría de los peruanos, que además sorprendentemente empiezan a reencontrarse, quienes votaron por opciones diferentes, lo que quieren es que este país cambie, que el país cambie en democracia y que de una vez empiecen a hacer las cosas que hay que hacer para que el crecimiento de este país empiece a beneficiar a la inmensa mayoría de peruanos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú. 11 años integrando al Perú. Estamos conectados con Flor Pablo, que es precisamente representante del Partido Morado en el Congreso de la República, y que han hecho una propuesta que quisiera que Flor nos explique en qué consiste. Por favor, Flor, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Bueno, en primer lugar, compartir tu indignación, ¿no? Tu indignación, que he sentido además este dolor que uno siente por nuestra patria, ¿no? Tantas posibilidades, pero a la vez tantas brechas, y cómo se pierden oportunidades, ¿no? Y de una manera realmente, yo diría tonta, ¿no? Entra un gobierno y siempre se abre una nueva oportunidad, y la verdad, hemos conversado en otras oportunidades, recordarás, Nicolás, cuando intentamos ayudar, que la mesa directiva, una cosa y otra, y llegamos a un punto nosotros, los congresistas del Partido Morado, viendo que realmente estamos ante un gobierno pues que no tiene esa voluntad, y la ineficiencia parece que es la marca, ¿no? O sea, no hay voluntad de corregir, y realmente hay, creo, un desprecio también por la parte técnica, ¿no? Se piensa que pones al amigo, pones a la cuota del partido, pones
y lamentablemente la alianza con el señor Cerrón, como bien lo has señalado, nos hace un daño tremendo a los peruanos, porque no se trata acá de la cuota partidaria, sino que poner malos técnicos lo que hace al final es que las cosas no se hagan bien en el Estado. Pero bueno, y no solamente es el Ejecutivo, como tú dices, también es pues el Legislativo. El Legislativo, que también hay un grupo que desde el inicio pues no reconocía las elecciones, una polarización, un afán de desestabilizar, pero ahora no solamente, bueno, ya podemos dejar a ese grupo ahí, el tema es que el gobierno no está funcionando y la gente está sufriendo, ¿no? Yo he estado esta semana en Villa María del Triunfo justo viendo el tema de las ollas comunes, luego del encierro en el que estuvimos, y realmente de repente algunos dicen, pero un día, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y realmente las historias eran, ese día, señora, me decían, congresista, yo tenía que ir a lavar, tenía que ir a trabajar, ¿no? Y por no tener ese dinero, no puedo pagar la olla común, el comedor, ¿no? O sea, la gente vive del día a día, la cantidad de personas que trabajan durísimo para sostener sus familias, los más vulnerables, las madres que cuidan solas y mantienen a sus hijos, los ancianos, bueno, en realidad ya sabemos todas las situaciones y creo que hay que ponernos en ese escenario, ¿no? En este momento, si habían brechas, todo se ha vuelto más duro. La pobreza se ha acrecentado, la anemia, los bajos logros en aprendizaje, la posibilidad de mandar a sus hijos al colegio y tenerlos útiles, en general todo está muy precario. Por ejemplo, acá en estas zonas que yo visito mucho, Lima, todos los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, porque también vengo, siempre recuerdo del kilómetro 22, yo vengo de un pueblo joven, así que eso marca también mi trabajo parlamentario, y lo que veo es, pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos clases, hemos vuelto a la presencialidad, pero no de manera completa. ¿Y qué tenemos? Que los niños en Lima no tienen tablets, no tienen conectividad, los adolescentes tampoco, y estamos ante situaciones, ¿quién lo tiene que resolver? El Ejecutivo, por supuesto. Ya, pero por eso, Flor, pero por eso, ustedes, o sea, yendo ya a las conclusiones, porque yo creo que el asunto está claro. Es decir, estamos en un punto de colapso de la gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dicen, la alternativa es que se adelanten las elecciones, pero para adelantar las elecciones, o sea, un procedimiento es renuncia el presidente, entra Dina Boluarte. Entonces, te apuesto mi brazo, el que quieras, de que entra Dina Boluarte y ese mismo día ya le están pidiendo la vacancia en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, ya cae Dina Boluarte, entonces entra, es el sueño de la Mari Carmen Alba, sueña con llevar, aunque sea por unos meses, la banda presidencial. Entonces entra Mari Carmen, pero va a tener que convocar elecciones. ¿Eso cuánto tiempo va a demorar? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a vivir en esta zozobra? Lo que necesitamos es un acuerdo político, como tú bien lo has dicho. Y de verdad aquí no va a venir solo, va a venir con una fuerza, por eso es importante la movilización ciudadana que tú bien has señalado. La ciudadanía nos ha puesto tanto al presidente, al Ejecutivo, como a los congresistas. Y es la ciudadanía la que tiene que hacer sentir su poder, y creo que eso hay que recordarlo, de manera pacífica, de manera activa en las calles, ¿no? En los medios de comunicación, pero eso nos debe empujar a los políticos a ¿qué? Tenemos que sentarnos en el acuerdo nacional. Nosotros hemos pedido hace rato, ese es un primer punto, un acuerdo político de decir, esto no está funcionando. Yo creo que ya, me decían de repente recomponiendo gabinete, la verdad eso ya sería un milagro, se le ha dado todas las oportunidades. El tema es que el presidente tiene que renunciar, tiene que venir efectivamente una sucesión democrática, tenemos una vicepresidenta, pero con una agenda clara. ¿Y cuál es la agenda? Que tiene que... Lamentablemente sí hay fallas en nuestra Constitución que hace que estemos en esta situación. Mire, ¿cuántos presidentes hemos tenido en este tiempo? Ya ha habido un cierre de Congreso, hay una serie de situaciones que nos llevan. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Una, primero, sentarnos en el acuerdo nacional, hacer este acuerdo político de nuevas elecciones con nuevas reglas. Porque si no vamos a volver a lo mismo. Claro, porque el problema es que si tú haces elecciones a las que van a ir ¿quiénes? ¿Estos partidos? Que nos han puesto así como estamos. Por eso hay que hacer el cambio. Y por eso es que nosotros estamos planteando modificar artículos en la Constitución, así como en la Ley Orgánica de Elecciones. Por ejemplo, en la ley para impedir que personas acusadas sean dirigentes o financistas en los partidos políticos.
porque tenemos en diferentes partidos gente que está con sentencias, ¿no? Y son los que lideran y son los que entran a gobernar nuestro país. Eso es inadmisible. La corrupción no puede ser parte, ¿no?, de la vida política, pero eso es lo que tenemos ahora. Lo otro que queremos plantear en la reforma política es definitivamente que 3 temas en concretos. Uno, hay varios artículos, pero quisiera resaltar 3 temas en concreto. Uno es que si hay vacancia, inmediatamente se convocan nuevas elecciones. Si hay cierre de Congreso, se convocan nuevas elecciones. Es decir, no estar en esta situación de poder entre uno y otro, sino equilibrar para que ambos poderes se cuiden. Es decir, si hay una situación de crisis, bueno, nos vamos todos, que es lo que estamos planteando nosotros ahora. Ahora, eso significaría en términos prácticos una modificación constitucional que requiere 2 legislaturas. O sea, que lo que tú dices es que se cierre esta legislatura votando esa modificación constitucional, que inmediatamente se convoque una legislatura extraordinaria y ahí se apruebe el refrendo, sin necesidad de ir a ningún referéndum, se modifique ese artículo constitucional e inmediatamente se proceda a que el presidente renuncie y se convocan a nuevas elecciones generales. Eso es lo que ustedes dicen. El camino que estamos planteando nosotros es que pueda convocarse, hacer primero la reforma política, votar en el Congreso en la primera votación y hacer una segunda llevar a una aprobación vía referéndum, que debiera ser para también ahorrar el tema logístico como parte de las elecciones municipales y regionales que tenemos en noviembre. Pero en tanto, urge en realidad que venga la sucesión. ¿Y quién debe asumir la presidencia? Bueno, la vicepresidenta, pero con reglas claras. Convoca elecciones, hace reforma política y ahí acaba su mandato y nos vamos todos, por supuesto, pero haciendo ajustes para no volver a esta historia. Otro ajuste es, no podemos permitir que por ejemplo ahora, ¿no?, hay la interpretación de la incapacidad moral. Dicen, a ver, ¿qué es un incapaz moral? No, estamos determinando que esa incapacidad se determina como incapacidad mental o incapacidad física. Pero eso no es suficiente. Estamos abriendo la posibilidad del juicio político. Claro, pero Flor, tenemos que ir a la pausa. En casos de corrupción. Sí, Flor, tenemos que ir a la pausa porque está claro que lo que ustedes están proponiendo requeriría, para no repetir la historia, ¿no es cierto?, para no salir de una crisis y entrar a otra con los mismos protagonistas en las mismas condiciones. Es decir, no solamente habría que cambiar la Constitución en el punto de que sea posible esto de la convocatoria de elecciones generales en situaciones como esta, sino que además tiene que haber otros cambios a nivel constitucional que tendrían que ir de la mano, ¿no? Como esto que estás diciendo de la incapacidad moral. Pero hay una pregunta, esto no va a caminar si no tiene el respaldo, porque así estamos, de la mayoría del Congreso. Ahora, Flor, tú decías, hay que hacer además otras modificaciones constitucionales, porque para repetir la historia, o sea, no sé qué ganamos, ¿no es cierto? Hay que hacer otros cambios para que esto sea realmente, valga la redundancia, un cambio verdadero. Así es, hay que hacer varios cambios en la Constitución, y uno de ellos es, por ejemplo, Nicolás, ahorita, si nosotros encontramos un caso de corrupción concreto de la figura presidencial, un hecho concreto de corrupción, la Constitución no plantea nada al respecto, ¿no? Podría uno interpretarlo por incapacidad moral, pero eso no es correcto. Entonces, como digo, estamos planteando que la incapacidad sea, o sea, podemos la causal de vacancia debe ser porque un presidente no tiene la capacidad mental o física, y claro, una junta de médicos autónomos tiene que determinarlo, pero también estamos abriendo la posibilidad de que la Fiscalía pueda acusar a un presidente por delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad y otros delitos de función. Y eso es algo que no hay ahorita en Claro, lo que dice la Constitución hoy, la del 93, es que tú lo puedes investigar, cosa que la doctora Zoraida Ábalos decidió no hacer con el profesor Castillo. Dijo, hay elementos de juicio que ameritan que merece una investigación, pero la vamos a hacer cuando termine su mandato. Y el doctor Pablo Sánchez no se le oye, porque él está en absoluta capacidad de rectificar esa decisión. Claro, porque nuestra Constitución protege y está mal. No puedes proteger los indicios de corrupción. Entonces estamos abriendo que haya la posibilidad de que la Fiscalía pueda acusar al presidente por delitos de corrupción, de delitos de... Y no lo puedes destituir, no lo puedes acusar. Y lo otro que estamos haciendo, Nicolás, es que haya juicio político. Es que el Congreso sí pueda acusar al presidente, ¿no?, por la realización de hechos graves probados de infracción a la Constitución.
porque si no también pues vamos a estar como ahora, ¿no? Ahora, claro, hacemos la interpretación de la incapacidad y también eso se presta a todo, ¿no? Cuando hay pues una vocación. Ahora, imagínate un presidente yo que quiero no insistir, Flor, estamos claros que, es decir, se trata no solamente de una modificación que signifique la posibilidad de que si sale el presidente o se cierra el Congreso se convocan elecciones generales, sino que hay que hacer una serie de modificaciones constitucionales para que esto sea un cambio real. O sea, por ejemplo, es inaudito que los partidos que hoy tienen representación en el Congreso, a la hora que tuvieron elecciones o procesos internos, no asistió. Si llegaron al 5% de participantes en los eventos internos, estoy exagerando, ¿ah? Ni el 5% participó. Eso quiere decir que están inscritos en el papel como miembros del partido, pero que no tienen una vida real partidaria. O sea que los partidos son prácticamente cascarones, entonces. Pero todo esto requiere de un consenso. O sea, ¿quiénes están dispuestos a esto? A estos cambios, Flor. Mira, ahí estamos en conversaciones. Creo que ya hay un sentido común, ¿no? En algunos, no voy a decir bancadas, más es las conversaciones con colegas, de decir, tenemos que encontrar soluciones. Y la verdad, nosotros tendemos ese puente, quisiéramos tender ese puente. Yo ya hemos conversado con varios colegas de diferentes partidos, señalando que tenemos que buscar una salida. Y eso es algo que se tiene que priorizar. Pero lamentablemente también hay grupos, y en este momento un grupo importante, que no quiere irse pues del Congreso, no quiere quiere que salga el presidente y que el Congreso, bien, gracias. Y eso no es correcto, porque no ayuda a la gobernabilidad. Tenemos que salir de este círculo vicioso. ¿Y cómo salimos? Nos vamos todos, pero no nos vamos a repetir la historia, nos vamos dejando nuevas reglas y teniendo ese desprendimiento. Pero ¿cómo ese desprendimiento, Nicolás, no va a llegar solo? Sí necesitamos una exigencia de la ciudadanía. Quienes nos han puesto en estos cargos es la ciudadanía, son los votantes, son los electores, las electoras, y esa movilización ciudadana tiene que mantenerse. La verdad, yo ahí sí invito a que se activen, como espontáneamente ha ocurrido, pero la calle no puede ser solamente las movilizaciones, sino tiene que haber una acción. ¿Y quién puede aglutinar un poco esa capacidad organizada de la ciudadanía? Yo creo que el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, claro, porque además el Acuerdo Nacional puede ser el espacio pacífico y dialogante, porque si no, o sea, la gente está indignada por lo que está viviendo y ya llegó al límite de la tolerancia. En las movilizaciones en general, fíjate, han ocurrido movilizaciones que tú podrías ya definir de derecha y movilizaciones de izquierda. En los dos lados, la mayoría de la gente lo que decía es que se vayan todos. El problema es cuál es la forma para que se vayan todos. ¿Cuál es la fórmula para que se vayan todos? O sea, en el momento que la gente descubra que hay una fórmula para que se vayan todos, eso es lo que la gente va a salir a reclamar a la calle. O sea, que más le vale a los partidos actuales, si quieren sobrevivir, que abran el espacio del Acuerdo Nacional para que esto sea producto de un diálogo. Ahora, una última pregunta, Flor. ¿Ustedes van a interpelar al ministro Aníbal Torres Vázquez? Pero lo que dice Omar Cairo, lo que dice es que acá hay el procedimiento de la censura, que es lo que podría ocurrir, ¿no? Sí, claro. Primero es la interpelación, ¿no? Es citar, pero es también parte del debido proceso que hay que seguir. Y luego nuestra voluntad por lo cual presentamos esta interpelación es que quisiéramos censurarlo para que haya un cambio. Porque imagínate, exitosa. Nosotros de hecho la interpelación lo hemos planteado ante este hecho de que hemos pedido información para decirle cómo así deciden cerrarnos a todos un día a última hora, ¿no? Y que nos den información realmente de cómo se ha tomado esta decisión tan importante. Luego han venido pues los hechos lamentables, terribles, mira, que nos hace quedar mal ante la comunidad internacional. Aníbal Torres hablando pues cosas que no debe hacer. Imagínate, resaltando la figura pues de un genocida tremendo como Hitler, dándole cualidades de gran gestor. ¿Cómo es posible tener un premier así? Ya eso ni siquiera ha entrado en la argumentación de nuestra censura, porque todavía no había ocurrido. Pero estamos lamentablemente ante un premier que nos conduce a un bochorno tremendo internacional, que ni siquiera ha logrado pedir disculpas bien, ¿no?
y estamos ahorita en la mira de cuánto. No, el problema, ¿sabes cuál ha sido, Flor? Que en el momento que ha pedido disculpas ha dicho algo así, que no todos son completamente buenos y no todos son completamente malos, o sea que Hitler tenía cosas buenas, como haber construido carreteras, supuestamente. Está de más, pero lamentablemente otra vez, Nicolás, ayer hemos estado yo caminando ahí en el hemiciclo buscando firmas. He llegado a 11 firmas. Bueno, en la noche dos colegas más, la congresista Yarro, la congresista Adriana Tudela me han llamado y van a firmar el día de hoy, el lunes, pero necesitamos 20 firmas para presentar la interpelación. Y los partidos no se suman. Y ahí está otra vez, nuevamente, ¿dónde queda la capacidad del Congreso de hacer también el control político? Es decir, para algunas cosas nos quejamos, pero a la hora de usar los instrumentos y los mecanismos también cuidamos nuestro puesto. Y lamentablemente así no podemos seguir. Yo creo que urge la convocatoria del acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Flor, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil, como siempre. Muchas gracias, Nicolás.